3×14. Un ejercicio inútil. Si lo hubieran contactado, si tan solo se hubieran molestado en avisarle. Lo cierto es que no le costaba nada. Este es un hecho que no admite discusión. No se habría expuesto a semejante riesgo. Salió de su improvisado refugio cerca del mediodía, y en sus esfuerzos por pasar de ser percibido, en varias oportunidades se topó con hacheros, y se vio obligado a esquivarlos. Según Nana, habían empapelado la zona con su cara, y a pesar de la barba, era probable que lo reconocieran y notificaran a los cardenales. Tuvo que desviarse, tuvo que internarse más y más entre los árboles para que sus ramas le sirvieran de camuflaje, y eso provocó que se demorara y que, contra sus planes de proceder con rapidez, arribara a su casa alrededor de la medianoche. Si él hubiera sabido el panorama con el que se iba a topar, si tan solo se hubiera imaginado la desoladora escena que lo esperaba, lo cierto es que fue una opción que ni siquiera se le cruzó. Este es un hecho que no admite discusión. No se habría movido de su improvisado refugio. La intriga que lo obsesionaba era dónde se habrían llevado al nene. Si él hubiera presentido que Nana albergaba esa idea, si tan solo lo hubiera reparado en sus reacciones. Lo cierto es que, en los años que habían compartido, Nana había demostrado ser una persona muy expresiva. Este es un hecho que no admite discusión. Se habría comportado de otra manera. Estaba seguro de que ella había vislumbrado algo en él que la había incomodado, y que eso la había conducido. Había sido ella. No cabían dudas. A convencer a Elida de que agarrara al chiquito y sin cuestionamientos la escoltara. Si esos campos se hubieran vendido en el acto, si tan solo hubiera aparecido alguien dispuesto a comprarlo, lo cierto es que sus hectáreas estaban en una ubicación privilegiada. Este es un hecho que no admite discusión. Su calvario se habría terminado antes. Él ya había proyectado que, con ese dinero, se iban a ir a instalar en Buenos Aires, e iban a hacer un borrón y cuenta nueva. Si desde la administración no hubieran conspirado con tal de perjudicarlo, si tan solo no hubieran disuadido a los potenciales compradores. Lo cierto es que la amenaza y la coerción eran monedas corrientes por aquellas tierras. Este es un hecho que no admite discusión. Él habría invertido en propiedades de Buenos Aires y por el resto de sus días habrían vivido de rentas. No aspiraba a esa edad a cambiar de ocupación. Si no hubiera perdido tanto tiempo, si tan solo no se hubiera demorado tanto en tomar una determinación, lo cierto es que él confiaba en que pronto la persecución se iba a acabar. Este es un hecho que no admite discusión. Habría simplificado las cosas para su mujer y su hijo. La incertidumbre había sido su enemiga. Si él se hubiera anticipado los acontecimientos, si tan solo hubiera calculado que no lo iban a tolerar eternamente, lo cierto es que estaba focalizado de un modo exclusivo en que no lo descubrieran. Este es un hecho que no admite discusión. Ahora no estaría recorriendo las habitaciones en busca de Nano. Si él hubiera sido capaz de torcer el rumbo que esa voz que durante 17 jornadas le había hablado al oído, le había trazado, si tan solo hubiera sido capaz de escapar al sendero que lo estaba forzando a recorrer. Lo cierto es que, en dicho lapso, le había descrito detalladamente las secuencias a las que se iba a enfrentar. Este es un hecho que no admite discusión. Se habría ahorrado la angustia de clamar por su hijo. Era curioso que él estuviera enterado del trágico final que le había sido deparado, pero que, a la vez, se comportara como si fuera repentino. Si él hubiera sido capaz de decidir por sí mismo. Si tan solo hubiera contado con esa chance. Lo cierto es que su comportamiento había sido digitado de antemano, por una fuerza superior. Este es un hecho que no admite discusión. Habría cortado los plazos. Él había sido hasta entonces un hombre pragmático, expeditivo. Si no se hubiera percatado de que faltaban los juguetes de Nano, si tan solo no hubiera revisado su habitación y hubiera notado su ausencia. Lo cierto es que aunque le regalaban significativas cantidades
El chiquito estaba encaprichado con un par. Este es un hecho que no admite discusión. Nadie habría logrado convencerlo de que se habían fugado. Los cardenales no iban a permitir que el nene cargara con muñequitos. Si no hubieran revisado la habitación matrimonial y se hubiera percatado de que faltaban las fotos de los tres, si tan solo no hubiera comprobado que faltaban los principales portarretratos, lo cierto es que, a pedido de Élida, el fotógrafo los visitaba cada 6 meses. Este es un hecho que no admite discusión. Nadie habría logrado convencerlo de que se habían escapado. Cuando me mencionó que, por negligencia, no les había quedado ninguna foto de Leonel, Élida se propuso capturar el crecimiento de Nano a través de ellas, y a raíz de eso abundaban los registros. Si la tarde en cuestión él no hubiera creído distinguir una figura que salía de su casa, lo cierto es que, para no alarmar a su familia, se había reservado esa sospecha. Este es un hecho que no admite discusión. No le habría endosado el crimen de Luciani en su afán por ocultar el cadáver. Él había descubierto de casualidad el altar que ella le rendía culto y había relacionado ambos factores y había aprovechado para, casi literalmente, matar 2 pájaros de un tiro. Si él no hubiera responsabilizado injustamente a esa pobre mujer, a esa mujer indefensa, si tan solo se hubiera limitado a sepultar el cadáver del revoltoso y simular en el obraje que ignoraba su paradero, lo cierto es que Luciani había andado lesionando a sus compañeros. Este es un hecho que no admite discusión. Habría evitado despertarse esa madrugada y haber angustiado su inevitable final. Y haber atestiguado su inevitable final. Se trataba de una imagen que jamás se iba a desprender de sus retinas. Si él le hubiera confesado a la curandera cuál era el origen del mal de su hijo, si tan solo se lo hubiera sincerado con ella, lo cierto es que él no le había dicho que Nano estaba purgando una pena que le pertenecía. Este es un hecho que no admite discusión. Ella se habría prestado a ayudarlo a liberarse de la maldición que pesaba sobre sus hombros. Era dueña de una amplísima experiencia. Si él no se hubiera resignado, si tan solo no hubiera amagado a volver a su morada temporal, lo cierto es que sin ello se sentía asfixiado en esa casa. Este es un hecho que no admite discusión. Habría evitado que se desencadenara la escena que lo había desvelado aquella primera noche. También ajenos a sus respectivas voluntades, en el bosque se habían congregado quienes, en las próximas horas, se convertirían en sus verdugos. Si él se hubiera entregado a los cardenales, si tan solo hubiera asumido su culpabilidad y se hubiera presentado en el cuartel, en el destacamento, lo cierto es que él aseguraba que había cumplido una orden y que en ningún momento se le había ocurrido cuestionarla, porque los requerimientos que le habían sido impartidos sonaban razonables. Este es un hecho que no admite discusión. Lo habrían ajusticiado en cuestión de segundos, lo habrían degollado y habrían expuesto su cabeza en uno de los postes de la ruta, ya que el degüelle, a raíz de que les resulta igual de práctico que de persuasivo, ¿qué persona en su sano juicio no se replantaría sus reclamos ante una cabeza colgada al costado del camino? Era su método de ejecución favorito. Si él no se hubiera empecinado en vender sus campos, si tan solo se hubiera desprendido de ellos, lo cierto es que habían pertenecido a su familia por 4 generaciones. Este es un hecho que no admite discusión. Habrían huido los 4 inmediatamente. El problema era que Lisandro se negaba a regalarles sus propiedades. Si él no hubiera emprendido la retirada, si tan solo se hubiera guarecido en su casa, lo cierto es que sin ellos su presencia ahí no se justificaba. Este es un hecho que no admite discusión. Su final no se habría precipitado a la velocidad que se precipitó. Iba desamparado y errante al encuentro de sus potenciales verdugos.